virtual de tuberculosis. Pues agradecemos a los panelistas y damos entonces inicio a la primera sesión de este día. Recordamos a los asistentes que esta es la primera sesión de 10 que va a haber en total. Serán todos los jueves en el mismo horario y en el mismo canal. Y vamos a estar continuando hasta el jueves 10 de diciembre, que será la última sesión que tengamos. Estaremos publicando el programa y pues damos la bienvenida al doctor Edwin Aispura, que es del país de Panamá. El doctor es el jefe del Programa Nacional de Tuberculosis del Ministerio de Salud de la República de Panamá. Y el doctor es médico por la Universidad Latina de Panamá. Posteriormente hizo epidemiología de tuberculosis en Perú y una pasantía en ciencia de tuberculosis en El Salvador. Ha trabajado en diferentes hospitales en Panamá y pues desde el 2017 a la fecha es el jefe nacional del programa. Entonces, damos inicio a su plática, doctor. Le damos la más bien calurosa bienvenida a este foro virtual. Muchas gracias, doctora Raquel. Agradecer por la oportunidad y a todo el comité organizador de este evento. Le vamos a platicar sobre la situación de tuberculosis en Panamá y con énfasis también en nuestro avance como país en una ley de tuberculosis que recientemente fue aprobada por la Asamblea Nacional en septiembre de este año. Pese a que estamos en una condición de pandemia, se pudieron realizar las reuniones referentes a lo que es la ley y vamos a mencionar también los artículos más importantes de esta ley. ¿Te gusta compartir su presentación, doctor? Vamos a explicar un poquito sobre las generalidades de la República de Panamá. Nuestro doctor, presidente actual es el excelentísimo Laurentino Cortizo. Doctor Aispura, todavía no se ve su presentación. Mientras se comparte la pantalla, les recuerdo a los asistentes que posterior a la presentación del doctor Edwin, pasaremos a la segunda ponencia que nos acompaña el doctor Domingo Palmero de Argentina, y al final de ambas sesiones se dará inicio a la sesión de preguntas y respuestas. En el Zoom, los que nos están siguiendo por Zoom pueden escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que es en el icono que se encuentra abajo de Q&A. O en Facebook también nos están apoyando en Facebook para ir compartiendo sus preguntas, por favor. ¿Ya se ve? Está empezando. Dice que ha empezado a compartir.
Sí, ya entró. Ahí está ya. Ya nada más si quiere ponerlo en modo completo. Ahí está. La copita. ¿Listo? Excelente. Listo, doctor. Adelante, gracias. Disculpen. Bueno, vamos a hablar sobre las generalidades de la República de Panamá. Nuestro presidente es el señor Laurentino Cortizo Cohen. La capital es Panamá. Tenemos una población aproximadamente de 4 millones de habitantes, según el último censo del 2019. Y Panamá está conformado por 10 provincias y 5 comarcas. De ellas, 3 son provinciales, son consideradas como provincias. Nuestro Producto Interno Bruto está en el número 85 y tenemos un ingreso por cápita de $25,737. Nosotros estamos clasificados como país de altos ingresos, por lo que no tenemos más subvenciones del Fondo Mundial a partir del 2021. Estamos terminando 3 años de subvención desde el 2018. Estamos ya para el último año, que es el 2021, y de ahí ya no vamos a recibir más ayuda del Fondo Mundial para lo que es el programa de tuberculosis. Durante estos últimos años, desde el 2018, hemos recibido aproximadamente unos $300,000 en ayuda para diferentes actividades y esperemos que nosotros podamos, una vez llegar al 2021, darle la sostenibilidad al programa a todos los niveles. En cuanto a la situación global de TB en el mundo, Panamá está ubicada más o menos en una tasa de incidencia de 25 a 99, es este colorcito verde que se observa en la pantalla. Y nosotros como país, desde hace aproximadamente 10 años atrás, hemos estado en una incidencia entre 45 a 50 por 100,000 habitantes. Esto lo digo para presentar las cifras actuales que tenemos. Desde el año 2019 nosotros logramos disminuir la tasa nacional de incidencia por tuberculosis, que estaba en el 2018 en 40 por 100,000 habitantes, a 33.37 por 100,000 habitantes. Desde el año 2018 al 2019 logramos disminuir casi 7 puntos porcentuales. Panamá se caracteriza por una tasa alta de incidencia por tuberculosis en las áreas comarcales. Aquí vemos el área comarcal de Cunayala, que por lo general supera la media nacional, y tenemos tasas de incidencia por arriba de 140 por 100,000 habitantes. O sea que en esas áreas el riesgo de infectarse por tuberculosis es mucho más amplio. También hay otros factores sociales como la alimentación, la vivienda, que pueden incidir en el contagio de la tuberculosis. En el área metropolitana también tenemos casos o tasas que han ido aumentando, como en el caso de Panamá Este, que tiene una tasa de 90 por 100,000 habitantes, y algunas áreas apartadas del país donde los accesos a los servicios de salud son un poco más difíciles, como el área de Bocas del Toro, que tiene una tasa de incidencia de 58 por 100,000 habitantes. Aquí vemos más o menos repartidos lo que son los casos. Esa tasa se traduce en 1.408 casos a nivel nacional, y esto es como está distribuido, sobre todo la cantidad de casos de las áreas comarcales y de otras regiones del país, que nosotros en cada una de las provincias hemos ido disminuyendo la cantidad de casos, ya sea
por el establecimiento de la nueva norma en el año 2017, el tratamiento estrictamente supervisado, el seguimiento de los pacientes, el diagnóstico oportuno con los experts que han sido donados por el proyecto del Fondo Mundial y donde lo hemos ubicado estratégicamente en las regiones donde hay una mayor tasa de incidencia, sobre todo en las áreas comarcales de Nové Bugle, Punayala, Panamá Metro, lo que es también Bocas del Toro y el área de San Miguelito, que es un área metropolitana, y Colón. Entonces, nosotros hemos tratado también con los fondos del proyecto del Fondo Mundial para este 2021, tratar de conseguir 2 equipos de detección molecular expert para las áreas de Panamá Oeste y uno para descentralizar lo que es el laboratorio a nivel del área metropolitana. Así que con eso nosotros cubrimos algunas necesidades que tenemos con lo que es el diagnóstico de tuberculosis y que se tenga lo que es si el paciente es resistente o no a la rifampicina. En cuanto a la mortalidad, Panamá ha avanzado también en disminuir la tasa de mortalidad por tuberculosis, ya que, bueno, hemos seguido lo que es la estrategia fin al año 2025, disminuyeron un 75% la mortalidad y un 50% la tasa de incidencia con respecto al 2015. En el año 2015, Panamá estaba ubicada en el quinto lugar en cuanto a la mortalidad estimada en todas las Américas, casi por debajo de Haití, que era la que tenía mayor tasa de mortalidad estimada, Guyana, Dominicana, Perú, y Panamá se ubicaba en un 7.1. Tuberculosis, no logrando disminuir la tasa de incidencia, la tasa de mortalidad por tuberculosis por debajo de 5%. Y como vemos aquí en la gráfica, a partir del 2016 comenzamos a bajar por debajo de 5 a 4.4 y en el año 2017 nos mantuvimos más o menos en un 4.8 y en el 2018 ya preliminarmente teníamos una tasa de mortalidad en un 3.9. Este más o menos por casos fallecidos por año. En el 2011 tuvimos una tasa de 4.3, en el 2018 de 3.9 y la meta a este año, que es el año de la pandemia, es tratar de disminuir a 3.5. Hemos realizado varias de la tuberculosis a nivel hospitalario, ya que ese es uno de los grandes problemas que teníamos de diagnosticar la tuberculosis tardíamente en los hospitales, y por eso hemos reforzado todo lo que es la atención primaria de salud para que el diagnóstico se realice de una manera oportuna, se inicie el tratamiento y también se corte la cadena de transmisión de la tuberculosis. Aquí tenemos algunas metas que hemos ido disminuyendo en cuanto a la mortalidad por tuberculosis. Como mencioné anteriormente, nos manteníamos en una línea base en el 2015 de una mortalidad estimada de 7.1
Aquí en el 2018 logramos disminuir a 4.3. El 2019 todavía está en unas estadísticas que nos tiene que dar el Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y la meta que nosotros tenemos al año 2022, que fueron mucho más ambiciosas de lo que teníamos con respecto a la estrategia fin a la tuberculosis, es disminuir a 3.5, que representaba una reducción de un 50%. En cuanto a la incidencia por tuberculosis, en la línea base del 2015 teníamos una tasa de incidencia por tuberculosis en 50.9 por 100.000 habitantes, y en el año 2018 tuvimos unas cifras de 40.78 por 100.000 habitantes de tasa de incidencia, y de 2018 al 2019 logramos disminuir casi 7 puntos porcentuales con una tasa de incidencia de 33.37. La meta del 2022 es llegar a una tasa de incidencia de 30 por 100.000 habitantes, que representa una reducción de un 41%. En cuanto al porcentaje de familias con gastos catastróficos por TB, como línea de base, no tenemos el estudio de lo que son los gastos catastróficos, es desconocido, pero en el año 2019, con ayuda del proyecto del Fondo Mundial y a finales, antes de que finalice el año, 2020, vamos a realizar el estudio con apoyo técnico de la OPS y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Panamá, para tratar de tener este estudio y comenzar a trabajar para que las familias afectadas por tuberculosis tengan 0 gastos catastróficos. Esto es también el impacto que ha tenido la pandemia en el diagnóstico de tuberculosis. Nosotros hemos disminuido la detección de los casos y bueno, desde el mes de abril hemos comenzado a disminuir la detección de casos por debajo de 100 casos mensuales, y a la fecha de enero a junio del 2020 nosotros tenemos un total de 635 casos. Probablemente a finales de año el año pasado, y tendríamos que ver los efectos de la pandemia, sobre todo aquí en Panamá, que todavía mantenemos ciertas restricciones en la movilidad. Tenemos una campaña de lo que es el lavado frecuente de manos y lo que es el uso de la mascarilla, y en ese sentido también lo que es el tratamiento para tuberculosis. Ya los pacientes no tienen que acercarse a los centros de salud, sino que se les da para tomar en casa por 15 días con una vigilancia también coordinada con los centros de salud, por si acaso hay algún paciente que pueda estar abandonando el tratamiento o pérdida en el seguimiento. Aquí vemos más o menos es una gráfica casi similar a la otra, pero de otra manera. Vemos los 635 casos y vemos la disminución a partir del mes de abril, donde comenzaron a disminuir la tasa de detección de los casos por tuberculosis. Esto es por regiones. Algunas regiones se mantienen en los primeros lugares de detección de casos de tuberculosis, sobre todo en el área metropolitana de Panamá Este. Y bueno, le siguen las áreas comarcales, la comarca Nobel y la comarca Cunayala, que también le siguen en lo que es la notificación de casos de tuberculosis. En cuanto a la tuberculosis multidrogo resistente, Panamá ha tenido un gran avance durante la implementación de los equipos expert a nivel nacional, y desde el año 2016 comenzamos a diagnosticar hasta 51 resistencias en nuestro país, y casi
Doctor, se fue un poquito el sonido, si puede repetir otra vez. Ok, en cuanto a la multidrogo-resistencia, nuestro país comenzó a detectar los casos multidrogo-resistentes con la implementación de los equipos expert y el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, GORGAS, en nuestro país, con lo que es las pruebas moleculares y también de cultivo líquido. En ese sentido, nosotros mejoramos bastante lo que son la detección de los casos multidrogo resistentes. Casi en el 2017 tuvimos aproximadamente 56 casos en total. En el 2018 nos mantuvimos en 52 casos detectados y en el 2019 ya comenzamos a disminuir casi a la mitad de los casos detectados y en este año 2020 hasta la fecha lo que vemos aquí es que la distribución de los casos multidrogo resistentes, lo que es para este año, de enero a julio del 2020, hemos detectado 9 resistencias a rifampicina, un MDR, resistencia a isoniazida y rifampicina, 5 resistencias a isoniazida y pre-XDR4, todas expensas del aminoglucósido. Y esto nos permite ya antes, a partir del 2000, lo que son o hacer las pruebas de resistencia a drogas de segunda línea. Y en ese sentido nosotros pudimos comenzar a registrar todo lo que son los pacientes pre-XDR y XDR en el país. Eso a partir del año 2018 y el año 2019 ya comenzamos a detectar los casos XDR, que tuvimos uno en el país. Este año no se ha registrado casos XDR, pero tratamos de también conseguir todo lo que son los medicamentos necesarios para la nueva clasificación de medicamentos recomendados por la OMS para el tratamiento de lo que es la multidrogoresistencia y los pacientes con esquemas especiales como son los pre-XDR y los XDR. También hemos tenido casos de COVID durante este año. Son 40 casos de COVID. Aquí vemos las áreas donde han habido más casos TB COVID. En el área de Panamá Este tuvimos 25 casos. En el área de Colón tuvimos 7 casos. Entre ellos también hicimos una triple infección, TB, COVID, VIH, y que muchos salieron Doctor Edwin, dejó de compartir la pantalla. La pantalla. Ya no se ve. ¿Ya? Sí, ahora sí, nada más sería cosa de que lo ponga en La pantalla. copita. La copita.
Oye, aquí no veo nada. Ya se ve. Que no hay... Tiene que ponerle y después le tiro. Acá. ¿Dónde? Aquí. Pero cierra la otra. Ahí seguida. Ujú. Tienes otra presentación. Van seguidas ahí. Así. Qué raro, ¿por qué no funciona? Ya podemos ver su presentación, doctora Ifurua. No, yes, we can. Sí la podemos. ¿Ya? Sí, ya se ve. Ok, en este año también hemos tenido pacientes TB COVID en Panamá. En Panamá registramos 25 casos. En Colón tuvimos una situación de 3 casos TB COVID VIH que fueron tratados y manejados con buena evolución. De los 40 pacientes, han fallecido por doble infección TB COVID. Ok, en cuanto a la ley de tuberculosis, esto ha sido un gran esfuerzo que se ha realizado desde el año 2017. Tuvimos una visita del Frente Parlamentario de las Américas para la lucha contra la tuberculosis y comenzamos a coordinar con los diputados para hacer lo que es el anteproyecto de ley y que se discutiera con todos los actores involucrados en la respuesta a TB y socios estratégicos. Durante ese año no se logró discutir el anteproyecto y nosotros tuvimos cambio de gobierno en lo que fue junio del 2019 y con esta administración comenzamos a hacer una nueva reunión en marzo del año 2020 con una nueva visita del Frente Parlamentario de las Américas con diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y logramos comenzar a discutir el anteproyecto de ley para beneficio de los pacientes con tuberculosis. Pese a tener la pandemia, nosotros realizamos algunas reuniones virtuales y otras reuniones presenciales y se logró aprobar la ley en tercer debate y está pendiente por ser sancionada por el excelentísimo presidente Laurentino Cortizo. Vamos a mencionarle más o menos qué es lo que contiene la ley. Son 33 artículos y consta de 9 capítulos. Aquí vemos lo que son el capítulo 1, tiene disposiciones generales, capítulo 2, acciones de prevención de la tuberculosis, el capítulo 3, vigilancia del respeto a los derechos de las personas atendidas por padecer tuberculosis, el capítulo 4, deberes de la persona afectada por tuberculosis, el capítulo 5, beneficio del trabajador afectado por tuberculosis, el capítulo 6, mecanismo de articulación para la prevención y control de tuberculosis. El capítulo 7, tenemos la conformación de una comisión técnica para el monitoreo del control de la tuberculosis. El capítulo 8, atención de la tuberculosis en los centros específicamente penitenciarios. Y el capítulo 9, unas disposiciones finales en cuanto a lo que es la implementación y los recursos necesarios para tratar de cumplir muchas cosas contempladas en la ley. En cuanto a las disposiciones generales,
los artículos más importantes del artículo 1, que se establece el marco jurídico que permite la organización y funcionamiento de un sistema multisectorial coordinado y participativo para la promoción del bienestar y prevención de la tuberculosis en todas sus formas, su detección y tratamiento temprano y adecuado para reducir la incidencia, prevalencia y mortalidad en todo el territorio nacional. Nosotros hemos estado como país comprometido con la que es la estrategia fin a la tuberculosis, y lo que queríamos en la ley era que tuviéramos un respaldo de ese compromiso con lo que es disminuir la incidencia. El capítulo 2, que tiene que ver con las acciones de prevención a la tuberculosis, tiene un artículo 5, donde las normas nacionales vigentes para la prevención y control de la tuberculosis en Panamá son obligatorias. Esto es muy importante para nosotros porque uno de los puntos más importantes para el programa es que se cumpla la norma técnica de tuberculosis por parte del personal de salud, incluyendo médicos, técnicos, enfermería, laboratorio, o sea, todos los componentes que tienen que ver con el programa y que están descritos en lo que es la norma técnica nacional del programa, que se actualizó en el año 2017, se cumplan, ya que en ese sentido nosotros pudiéramos lograr los objetivos planteados y las metas. Y se actualizarán periódicamente bajo un sistema de vigilancia y cumplimiento de estas por la población, los equipos locales y a nivel hospitalario también, porque muchas veces los hospitales sacan guías o algo que tiene que ver con el manejo de la tuberculosis y abre el espacio para que la tuberculosis sea manejada fuera de las normas que tenemos en el Ministerio de Salud y que son válidas tanto para el Ministerio de Salud como para las instituciones de la Caja de Seguro Social. En ese sentido, nosotros tenemos un respaldo con esta ley que la norma está por encima de cualquier guía a nivel hospitalario. En el capítulo 3, en cuanto a la vigilancia del respeto a los derechos de las personas atendidas por padecer tuberculosis, el artículo 7 menciona que en la comunidad, en las instituciones públicas y privadas y en las acciones de prevención y control de la tuberculosis se prohíbe la discriminación estuviera contemplado por el hecho de que durante los últimos años hemos tenido reportes en cuanto a la atención de tuberculosis, en cuanto a la discriminación y estigmatización de estos pacientes. Personal de salud que no ha querido ver a estos pacientes o que no han querido manejar de una manera integral en las instalaciones de salud. En el artículo 9, los pacientes con tuberculosis. Dentro de los derechos, tener privacidad y respeto a su dignidad, creencia religiosa y cultural, sin ninguna forma de discriminación. Recibir soporte nutricional y otro de acuerdo con lo establecido por el Estado a través de los programas sociales. Esto abre la puerta para que más adelante y cuando se implemente y se consigan los recursos del Estado, se puedan incluir a los pacientes con tuberculosis en algún programa de ayuda social, aparte de lo que ya está contemplado en la norma nacional de tuberculosis. Sensible, que el tratamiento son 6 meses, como multidroga resistente, que muchas veces se va a 2 años. En cuanto al capítulo 4, deberes de la persona afectada por tuberculosis, del artículo 10, en el punto 2, menciona cumplir estrictamente el esquema de tratamiento prescrito para el tipo de tuberculosis diagnosticado con la finalidad de proteger su salud y la de su familia, y la de prevenir la aparición de recaídas o resistencias, así como comunicar al personal médico sobre complicaciones. Se establece el uso obligatorio de mascarilla y eso refuerza un poco más las medidas de prevención que nosotros hemos reforzado a nivel de los centros de salud para que se realice un triage de lo que son los síntomas con COVID y en ese sentido también disminuir
el contagio de la tuberculosis a lo interno de los centros de salud o de lo que es el área hospitalaria. O sea, se establece obligatoriamente la mascarilla, se reafirma esto que muchas veces no se cumplía. Mostrar consideración y respeto por los derechos de otros pacientes y del personal médico, que es otro de los deberes de la persona afectada por tuberculosis. Hemos tenido casos también que no se han respetado. En cuanto a los beneficios del trabajador afectado por tuberculosis, es el capítulo 5, en el artículo 11, se le concederá hasta un máximo de 144 horas para asistir al tratamiento de recuperación siempre que su condición genere una discapacidad debidamente comprobada por un médico idóneo del sistema de salud público o privada. Esto lo contempla como uno de los beneficios y logramos también de que no fueran unos beneficios adicionales a lo que ya se tienen en cuanto a otros trabajadores y logramos que fueran dentro de los términos del Código de Trabajo. En el artículo 12, los trabajadores afectados por la enfermedad descrita en esta ley solo podrán ser destituidos de sus puestos de trabajo por causa justificada y previa autorización judicial de los juzgados excepcionales de trabajo, o le corresponderá a la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa decidir sobre ello. Los servidores públicos que no se encuentren bajo la protección de la carrera administrativa solicitarán su reintegro a través de la vía ordinaria de acá, de lo que es el sistema judicial, ¿no? En cuanto al artículo 13, el trabajador de salud afectado por tuberculosis que se encuentre recuperado y que por prescripción médica al momento de reintegrarse a su lugar de trabajo no pueda desempeñar las funciones para las que fue contratado, el empleador podría ofrecerle la opción de teletrabajo. Esto se discutió por el hecho de que hay muchos pacientes que quedan con alguna secuela y bueno, también por el tema de la pandemia, que ha cambiado, como se dice, los lineamientos temporales en lo que es el trabajo aquí en Panamá. Dice ahí, si aplica o reasignarlo por el plazo señalado en la indicación del médico de salud ocupacional, que va a ser encargado de decidir todo lo que es el trabajo que va a realizar este paciente ya recuperado. En otras funciones, sin poner en riesgo su seguridad, su salud, por el médico tratante. Esto también teníamos problemas en eso, ya que no se daba lo que era el tiempo suficiente para lo que eran las incapacidades. El artículo 30 habla específicamente de los establecimientos penitenciarios y que nosotros siempre en coordinación con el sistema penitenciario de Panamá hemos coordinado tener áreas específicamente de tuberculosis y eso ha favorecido el tema de que no tengamos brotes o muchos más casos en el sistema penitenciario. O sea, digamos en el área capital tenemos la cárcel La Joya o el complejo La Joya, donde tenemos salas de aislamiento para los pacientes una vez diagnosticados por tuberculosis y que se le dé seguimiento en su tratamiento hasta que puedan negativizar y volver a las celdas que probablemente estaban. Pero así evitamos de que otras personas alrededor se sigan contagiando. El artículo 30 entonces menciona los establecimientos penitenciarios del país implementarán ambientes especiales para ubicar a los internos afectados por tuberculosis en cualquiera de sus formas clínicas mientras dure su tratamiento médico antituberculoso y brindará medidas de control de infecciones a personas que lo visitan. En cuanto a las disposiciones finales del capítulo 9, el artículo 31 menciona las instituciones públicas y privadas de educación básica, media y superior otorgarán facilidades académicas a los estudiantes afectados por tuberculosis para que puedan cumplir con su atención, tratamiento y la recuperación de su salud, procurando que estos estudiantes no perjudiquen su matrícula o la culminación del año académico.
Y en el artículo 33, el órgano ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la implementación de esta ley, apoyados también en lo que es nuestro Plan Estratégico Nacional de Tuberculosis, con un componente financiero que está descrito del 2018 al 2022, y donde estos recursos son necesarios para lo que es la ampliación, digamos, de los equipos de detección molecular a nivel de los centros de atención primaria y lo que son las diferentes actividades de capacitación en lo que es las normas de tuberculosis, una nueva norma de tuberculosis multidroga resistente que antes de fin de año también vamos a divulgar, actualizadas con los últimos cambios en el manejo de la multidrogresistencia que han sido publicados por la Organización Mundial de la Salud, y que también nuestro país ha contemplado los diferentes, o ya tiene los diferentes medicamentos del nuevo esquema oral, que incluyen lo que son la bedaquilina, el Linezolid, la clofazimina y lo que son las quinolonas. Nosotros ya contamos con todo ese medicamento oral. Los pacientes multidrogoresistentes ya han empezado algunos este tratamiento oral, y esperemos que sea de beneficio para mejorar las cohortes de éxito de tratamiento de todos estos pacientes en nuestro país. Así que muchas gracias. Espero que tengan alguna pregunta, y con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Edwin Aispura. Las preguntas van a ser al final de toda la sesión, y damos paso al doctor Domingo Palmero, que permítanme tantito. Muy bien. Doctor, si puede dejar de compartir, doctor Edwin, para que el doctor Domingo Palmero pueda compartir su pantalla, por favor. Listo, gracias. Sí, gracias. Muy bien. Y si puede poner en silencio su micrófono, doctor Edwin, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias, doctor Domingo. El doctor Domingo Juan Palmero es profesor titular de neumología de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de El Salvador. Es director del Instituto Bacareza en la Universidad de Buenos Aires. También es jefe de división de neumofisiología del Hospital Muñiz en Buenos Aires, Argentina. Y el doctor pues, nos va a dar la plática de COVID-19 y tuberculosis, coexistencia de dos pandemias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Tiene cerrado su micrófono, doctor Domingo. Todavía está cerrado su micrófono. Ahí está. Listo, ya está. Y se puede poner en pantalla completa su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Raquel. Es un placer estar con los más de 500 participantes de esta exitosa reunión, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poquito del COVID y la tuberculosis. Mi base de operaciones es Argentina, y ¿cómo estamos de coronavirus? Anteayer. Estamos encima de los 800.000 casos acumulados. Anteayer fue un día récord de 14.700 y ayer fue peor, anduvimos por los 16.000. Es decir, en la medida que aumenta la detección, está aumentando el número de casos.
La mortalidad no nos ha pegado tanto, pero siempre hay problemas con el registro de mortalidad, de manera que han visto que son cifras que hay que tomarlas un poquito entre comillas. ¿Cómo estamos en tuberculosis en la Argentina? Nuestra tasa de incidencia está por debajo de la de las Américas, 26 por 100.000. Estos son datos de 2018, como la mayoría de los de tuberculosis que publica la OMS actualmente. Estamos por los 12.000 casos anuales. Y el tema es que la tasa de incidencia desde hace algunos años ha aumentado un tanto, ¿no es cierto? Asociado a la crisis económica, y lamentablemente pensamos que asociado a la pandemia, como ya vamos a hablar enseguida, va a ser más grave la situación. Muertes por tuberculosis, hace años ya que no tenemos muchas, y bueno, eso es favorable. Está relacionado con el tratamiento de los pacientes y el tratamiento eficaz. No crean que todos los pacientes son leves, ¿no? Porque a los centros de internación nos llevan pacientes con formas muy avanzadas, pero realmente las muertes son raras. Argentina tiene una distribución desigual. Esto vino de la presentación de ayer, que era en inglés. Una distribución irregular, ¿no? O desigual de la incidencia de tuberculosis. Las provincias del norte del país, que hay una proporción importante de población aborigen, trastornos relacionados con el acceso a la salud, zonas difíciles, boscosas, selváticas, montañosas, tiene una mayor incidencia de tuberculosis y representa en cuanto a carga aproximadamente un 30% de los casos del país. Y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es esta figura proyectada sobre Uruguay, nosotros a Uruguay solamente lo invadimos en verano, que vamos a Punta del Este. El resto del año no. Pero bueno, está proyectada solamente. Y la provincia de Buenos Aires, cuyo mayor problema radica en lo que se llama el conurbano bonaerense. Buenos Aires es una gran metrópoli y realmente ahí se concentran más del 50%, casi el 60% de los casos de tuberculosis de la Argentina. Ven que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires están por encima de la media del país. En tanto, hay otras jurisdicciones en las cuales los casos son muy escasos, son pocos. Bueno, tuberculosis y COVID, o COVID y tuberculosis. Tenemos que plantearnos primero si es una comorbilidad de la tuberculosis, la COVID, en el sentido de la diabetes, por ejemplo, o del VIH, al derecho o al revés. Justamente, puede o no ser una comorbilidad, es decir, enfermedades que coexisten brevemente sin otras implicaciones. O puede ser una sindemia, que es otro término epidemiológico acuñado relativamente recientemente, hacia fines del siglo pasado. ¿Qué son comorbilidades? Bueno, todos sabemos lo que son comorbilidades. No lo crean. Me puse a buscar en Google y resulta que la definición de comorbilidad, de afecciones comórbidas, tiene distintas interpretaciones, ¿no? Esta es una de ellas. Enfermedades concomitantes, distintas de la afección primaria, y que pueden afectar, ¿no?, el tratamiento del paciente en cuanto a su enfermedad primaria. Ahí se nos plantea muy bien el HIV, la diabetes. ¿El COVID realmente lo podemos poner a ese nivel? Artículo en inglés sobre definición de comorbilidad. Esto no es de 1904, sino que es del año 2009. Es decir, que es un tema vigente definir exactamente qué es una comorbilidad. Y buscando, ustedes saben que tenemos la enciclopedia británica en nuestras manos con solamente prender la computadora, me encontré que hay un índice de comorbilidades creado por una epidemióloga inglesa, Charson, que se llamó así, el índice de comorbilidades de Charson, que las clasifica y les da un puntaje en el sentido de que un paciente que acumula comorbilidades tiene un peor pronóstico. Eso es bastante razonable, pero bueno, así como hay distintos scores o puntajes, este es uno de ellos con respecto a las comorbilidades. Y fíjense que alguien lo aplicó al COVID, a alguien se le ocurrió aplicarlo al COVID en un artículo que está publicado recientemente, ¿no es cierto? Bueno, ahí tienen la cita bibliográfica, esta presentación les queda, y los que quieran profundizar el artículo, que obviamente fue publicado en el año 2020, porque en el 19 no había COVID. Y también, un poquito antes, en el 18, se aplicó este índice de comorbilidades como predictor de la evolución del tratamiento de la tuberculosis en Brasil. Otro artículo muy interesante que aquel que tenga tiempo de ampliar
esta charla con bibliografía, puede leerlo. Y vamos a la sindemia. La sindemia es todo un enfoque, no es solamente una definición. Problemas de salud sinérgicos, es decir, que uno influye sobre el otro y viceversa, que afectan la salud de una población en sus contextos sociales y económicos. Lo que hacemos en enfermedades infecciosas lo vemos relacionado más bien con las epidemias, con las enfermedades infecciosas, pero también ocurre con otros contextos. Uno de ellos, ahí lo tienen nomás, la pobreza sindémica. Todos estos conceptos surgen de un artículo publicado en The Lancet hace 3 años por Mendenhall y colaboradores, lectura que también les recomiendo. Uno de los ítems que tiene de los puntos de este escrito es la relación entre la pobreza sindémica, la diabetes y la tuberculosis. No la pobreza endémica, ¿no? Sino, es una traducción, la sindemia entre pobreza, diabetes y tuberculosis. Todo un tema, porque un diabético en extrema pobreza tiene muchas dificultades con su medicación, también tiene dificultades con el tratamiento de la tuberculosis, es decir, entre las tres realmente hacen un trío que puede ser fatal para el paciente. Y fíjense que ellos hablan de una orientación sindémica de la salud. Garantizará que los grupos de enfermedades que surgen entre las poblaciones empobrecidas se reconozcan como complejas y contextualmente situadas. Este enfoque va a promover la política de los resultados sanitarios globales entre las poblaciones más desfavorecidas social y económicamente. No hace falta comentar que tuberculosis y pobreza están profundamente relacionadas. Existen comorbilidades que claramente, vamos al COVID ahora, porque esto es COVID y tuberculosis o al revés. Comorbilidades que ensombrecen claramente el pronóstico del COVID. La obesidad, nosotros manejamos, soy uno de los coordinadores de un pabellón de internación que antes era el pabellón Koch tuberculosis y que a partir de mayo de este año se transformó, cuando se concluyeron las obras de adaptación, en el pabellón Koch COVID. Albergamos 140 camas y hemos acumulado una cierta experiencia a través de por lo menos unos 1.500 pacientes que han pasado en estos meses por ahí. Formas moderadas a graves, pero que no requiriesen terapia intensiva, ¿no? En el hospital. Para eso tenemos las terapias. La obesidad es algo claramente que complica el pronóstico del COVID, ya simplemente cuando uno lo prona para mejorar la ventilación por reclutamiento alveolar. La diabetes también, el asma, tabaquismo EPOC, enfermedades cardiovasculares. Y acá viene la gran pregunta. ¿La tuberculosis ensombrece el pronóstico del COVID? ¿Cómo puede ensombrecer el pronóstico de una enfermedad que dura en su etapa infecciosa aguda, digamos como mucho, 2 semanas? Porque después viene todo el tema de las secuelas, que es otra cuestión, ¿no es cierto? Bien. Tuberculosis y diabetes, la flechita roja las conecta a ambas, no hay la menor duda. Diabetes y COVID también. Pero tuberculosis y COVID interactúan, son sindémicas, son comórbidas. Nosotros publicamos el mes pasado una notificación preliminar de los primeros casos que reclutamos, como dice el título, en 5 hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Ahí abajo tiene la cita bibliográfica, ¿no es cierto? Vamos a presentar algunos casos de los que incluimos en este trabajo y otros que son más recientes, ¿no es cierto? Este señor era un trabajador, porque se fue de alta caminando bien, un trabajador sexual travestido que consulta por fiebre a un centro de diagnóstico de COVID. Lo hisopan y es positivo la PCR. Ella sabía que era HIV positivo y fíjense este infiltradito en vidrio esmerilado, muy típico del COVID para los que ven esta patología. Pero todo el resto, estas imágenes micronodulillares y esta cavernita que tenemos acá, no tienen nada que ver con el COVID. Esta persona no sabía que tenía tuberculosis, estaba sintomático respiratorio, pero ¿por qué consultó? Y pensando que tenía COVID. Alguien le dijo, mira, estás con tos, estás con fiebre, seguro que tenés COVID. ¿Cuántas enfermedades que nos está tapando el COVID y las consecuencias que vamos a vivir de esto en la pospandemia, ¿no? Bueno, este aquí que la vaciloscopía era de 2 cruces y lo terrible que subrayé en rojo fue un descubrimiento casual. UFU es lo que nosotros le llamamos unidades febriles de urgencia. Son centros de diagnóstico y orientación
del COVID, donde se hace la PCR. Bueno, acá arriba, mucho más típico de tuberculosis, la opacidad, la baciloscopía positiva y las pequeñas opacidades en vidrio esmerilado. Algo que nosotros hemos notado en los pacientes que hemos internado, dentro de este pabellón post-COVID, tenemos una sala con habitaciones individuales en las cuales aislamos las tuberculosis insensibles y resistentes con COVID, ¿no es cierto? Hemos observado que es muy raro que el COVID tenga una gran magnitud. Uno de esos raros casos, diría que el único, fue esta señora de 34 años, no HIV, la PCR SARS, ¿no? Es un error esto. Bueno, el cultivo nos dio positivo para Mycobacterium tuberculosis, la sensibilidad ok, no tenía tratamiento previo, sin tratamiento previo, y las imágenes, acá está el derramecito pleural que cultivó, y esta opacidad con broncograma aéreo, la vemos en el COVID. Esto es más para pensar estas adherencias pleurales, más para la tuberculosis, y estos vidrios esmerilados también son característicos del COVID. Bueno, esta mujer se empeoró rápidamente y requirió el ingreso en terapia. Afortunadamente, no la asistencia ventilatoria mecánica. Y egresó de la terapia, nos volvió y la terminamos dando de alta. Bueno, este paciente tenía una tuberculosis, como ustedes pueden deducir, de un cierto tiempo de evolución, porque vean cómo está retraído el hemitórax izquierdo. No, en realidad había tenido tuberculosis. Hemos tenido pacientes con aspergilomas en secuela de TB y COVID, como tenían la palabra tuberculosis en sus antecedentes, derecho a la unidad de aislamiento. Pero no le encontramos bacilos, ni cultivo, ni Ginexpert, ¿no? Y vean los infiltraditos en vidrio esmerilado en el otro pulmón, digamos en el pulmón, entre comillas, sano. Uno más, para ir terminando esta casuística. Una mujer de 23 años, una chica joven, sin tratamiento previo, que lleva de tuberculosis, ¿no? Varios meses de evolución, concurre al centro de diagnóstico por fiebre. De vuelta a lo mismo, y andá, hacete ver porque estás flaca, estás con fiebre, estás con tos. Bueno, cuando le preguntaron cuánto tiempo hacía con tos, pasó largamente la definición de sintomático respiratorio, y se radiografía y se tomografía. Nosotros de la UFU se tomografía y luego los enfermos que no saturan o que tienen condiciones, comorbilidades y demás, se internan, ¿no? Vean ustedes las imágenes cavitarias. Con mucha suerte podemos pensar que esto puede estar relacionado al COVID. Buena voluntad, si le ponemos, podemos considerar un vidrio esmerilado. Pero el grueso de las lesiones son la tuberculosis. Baciloscopía 3 cruces, por supuesto, y se internó en nuestra sala de aislamiento TB-COVID hace poquito, el 22 de septiembre. Está evolucionando muy bien esta chica. ¿Cuál es la realidad de la tuberculosis que nosotros estamos viendo y a la cual le tememos mucho frente a esta pandemia de COVID? El retardo diagnóstico llevaba meses de evolución, abandonos de tratamiento por la cuarentena. La cuarentena en nuestro país ha sido y es muy prolongada. Hemos superado los 200 días de cuarentena. Sin embargo, el COVID sigue en ascenso. El logro que tuvo una prolongada cuarentena fue retardar la expansión de la enfermedad y permitir una mejor preparación. No tenemos las terapias saturadas en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Que es la de mayor incidencia, pero bueno, la pandemia se ha expandido igual. Y los centros de salud están muy volcados al COVID, y los médicos, hoy leía el informe de una tomografía de un paciente, con una tuberculosis, por supuesto, que el médico interpretó imágenes parcheadas bilaterales, el radiólogo, investigar inmediatamente COVID. Es decir, el cuerpo médico está muy obsesionado con el tema del COVID, y la población también. Fíjese usted, esta chica termina consultando después de meses de toser, pensando que tenía COVID. ¿Qué va a pasar en la pospandemia? ¿Y qué es lo que está pasando ya? Vamos a ver estos casos. Y estos casos andan caminando por la calle. ¿Qué podemos esperar? Una importante recrudescencia de la tuberculosis. Y otro casito más. Un varón de 27 años, no VIH, le dio la PCR positiva, consultó por la... Este no consultó por la misma situación. Este muchacho tenía abandonos de tratamiento, 2 abandonos de tratamiento, y el esputo le dio positivo, le hicimos un Ginexpert y dio RR.
El MIGIT 960 mostró resistencia a isoniazida, rifampicina, estrepto y una quinolona. Resultó ser sensible a la moxifloxacina y resistente a la levo, que es una situación que puede ocurrir. Ahí vienen las preguntas que alguien preguntaba lo que era una tuberculosis pre-XDR. Entonces, ni lerdo ni perezoso incluye esta diapositiva. Ustedes se imaginan que no es verdad, pero bueno, está esta diapositiva. ¿Qué aconseja la tuberculosis para la tuberculosis drogoresistente la OPS-OMS como tratamiento? 4 drogas por 6 meses. Rifampicina, piracinamida, tambutol y levofloxacina. Y no inyectables. El concepto básico de tuberculosis drogoresistente es la detección precoz para tratarla adecuadamente y cortar la cadena de transmisión. Este hombre desde el 18 está dando vueltas y aparentemente la fuente de infección es un pariente de él, su cuñado, que tiene un patrón similar. La mejor herramienta para testeo que tenemos hasta ahora es el XPERT, método molecular rápido, que en horas detecta Mycobacterium tuberculosis y resistencia a rifampicina. Y ustedes saben que cuando se detecta una tuberculosis RR por esta metodología molecular rápida, es necesario tratarla como multiresistente. ¿Por qué? Porque en el mundo, he visto que en Panamá no son los mismos números, pero bueno, en el resto del mundo, el 80% de los RR son multiresistentes, en tanto que el 20% son solamente resistentes a rifampicina. Es más bien rara, y antiguamente era mucho más rara. Lo que pasa es que son cepas que tienen bastante buen fitness, es decir, capacidad de transmisión de infección. Bueno, esto es lo que dice acá, y lo importante es conocer la resistencia a isoniazida y rifampicina y a fluoroquinolonas, porque son los 3 elementos terapéuticos que uno maneja fundamentales. La isoniazida y la rifampicina para la tuberculosis y las quinolonas en la tuberculosis resistente y cuando tenemos reacciones adversas. Y un paso adelante en determinar la gravedad de la resistencia es ver si la cepa es sensible al linezolid y a la bedaquilina. Una cepa que enferma a un paciente resistente a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolona, las dos, linezolid y bedaquilina, podríamos decir que estamos en una situación muy grave. Sería una especie de XDR para una definición que todavía no está oficializada. La OMS ha publicado las guías consolidadas de tratamiento de la tuberculosis, específicamente de la drogoresistente. Si ustedes googlean ese título, les sale la guía. Por ahora está en inglés. Y ahí aconsejan grupos de medicamentos, desde los más eficaces a los menos eficaces. Las fluoroquinolonas, la bedaquilina y el linezolid son los de más alta eficacia. Dentro de lo que se llama el grupo B, que son medicamentos para agregar, que son eficaces, pero no tanto como los del grupo A, la clofazimina y la cicloserina, que es la que más conocemos, y todo el resto de las drogas de segunda línea van como grupo C, algunas de mayor eficacia, otras de menor, pero no tan activas como estas. El tratamiento de una MDR y de una RR también, sin resistencia o exposición por más de un mes a droga de segunda línea, se aconseja un esquema estandarizado estándar, un esquema cortado estandarizado, perdón, con una fase inicial que lleva 6 meses de bedaquilina y 4 a 6 meses de quinolona, clofazimina, piracinamida, tambutol, alta dosis de isoniazida y etionamida. Y una continuación de 5 meses, si ustedes sacan el total, le da un tratamiento de 9 a 11 meses, con las drogas que figuran acá. Para los que después vean tranquilos la presentación, acá tienen lo que quiere decir cada una de las abreviaturas. El esquema largo es un esquema más a medida. Uno tiene que apuntar a tratar de dar todas las drogas del grupo A asociadas a 2 del grupo B. Sí se puede. Claro, si el paciente tiene ceguera o una pancitopenia por el linezolid, no lo vamos a poder usar y tenemos que buscar drogas del grupo C, o si por la cicloserina convulsiva, por ejemplo. Lo último en tratamientos, y ya dejo este pequeño pantallazo porque al pique la última clase le toca a mi amigo Rafael Laniado Laborín, hombre de Tijuana, si los hay, y va a hablar bien de este tema, ¿no? Es el régimen que se llama BPAL, que es bedaquilina, linezolid y pretomania. Un esquema que en 9 meses potencialmente podía curar una tuberculosis MDR y algunas XDR. En estudio todavía.
Volvamos a TB y COVID, porque claro, TB y COVID también incluye MDR y XDR y COVID. Las características clínicas del COVID y la tuberculosis y la infección por tuberculosis activa. Esto es un grupo de pacientes que se publica de un hospital italiano. Ahí trabaja o participa de este estudio Mario Raviglione, que muchos años estuvo en la OMS a cargo de tuberculosis. Tuvieron dentro de esto un brote nosocomial de COVID en una sala de tuberculosis. A nosotros nos pasó. Se internó equivocadamente un paciente que era COVID positivo en una sala de internación de tuberculosis y tuvimos 11 casos de TB y COVID. Y de ahí sale un poco lo que les cuento. Había pacientes de riesgo, teníamos ancianos, internados, diabéticos. Ahí hicieron su evolución con el COVID, sus 2 semanas, sin pena ni gloria. Y pudieron ser dados de alta o retornados si requerían a la sala una vez que esta sala terminó su cuarentena. En fin, ocurre. Les habrá pasado a ustedes en sus países probablemente. Reporte de 3 casos, 4 pacientes en Singapur, 49 casos en el European Respiratory Journal, un poquito más. Tuberculosis inmigrantes, también un estudio italiano. Italia ha visto bastante COVID y ha publicado bastante y publica bastante, que es muy valioso toda esa contribución. Y acá alguno de revisión, que me gustó el título, aparte de que la revisión es buena, un paradigma ignorado, COVID y tuberculosis, la coinfección. Volvemos un poco a lo que les dije al comienzo. No es un tema muy trillado. La onda, podríamos decir ahora, es básicamente las secuelas, porque realmente preocupan mucho y están requiriendo servicios de salud en cantidad, rehabilitar, sobre todo a los pacientes que han estado en terapia, y por el estado que quedan neurológico, las escaras y demás, ¿no? Y también toda una serie de consecuencias, cardíacas, neurológicas, mentales, la disnea, la tos, en fin, eso da trabajo a muchos especialistas, ¿no es cierto? Y esto es muy interesante, las consideraciones que hacen este otro trabajo también del European Respiratory Journal de McQuaid, el potencial impacto del COVID en la disrupción en la carga de tuberculosis, cómo nos va a destruir, va a generar un fuerte impacto sobre la tuberculosis, el COVID, que es lo que ya estamos viendo y lo que lamentablemente es probable que veamos. ¿Qué encontramos nosotros? Bueno, nuestra comunicación preliminar fue muy pequeña, 23 casos, algunos pediátricos, el promedio de la edad, en fin, más varones que mujeres, una proporción de extranjeros importantes, que coincide con la proporción de extranjeros en tuberculosis, y mucha gente de lo que nosotros llamamos barrios vulnerables, es decir, villas miserias, slums en inglés, ¿no es cierto? Bueno, esta gente tuvo una gran proporción de infección por COVID y una muy baja mortalidad, curiosamente, muy inferior a la de la población en general. Fueron testeados en la ciudad de Buenos Aires intensivamente, se encontró que hasta el 50%, un poquito más, estaban infectados, daban serologías, la reacción del dedito, ¿no es cierto?, de inmunoglobulina positiva, y bueno, no tuvieron demasiado problema, salvo los que lo tuvieron. Pero la mortalidad fue baja. En nuestro pabellón, lo que les conté, el pabellón Koch, ex-tuberculosis y actualmente coronavirus, la incidencia de tuberculosis, está bien que no es correcto tener 1000 y algo de pacientes y sacar una tasa de incidencia, pero si la llevamos a 100.000, nos dio una cifra escalofriante. Como pueden ver ustedes acá. Ningún país en el mundo tiene esta cifra. La radiología de las formas pulmonares mostró el predominio de imágenes cavitarias, y lo del SARS, lo que les contaba, consolidaciones, vidrio esmerilado, pero fue raro encontrar pacientes que se agravaran, como se agravan otros, que en cuestión de horas tenemos que estarlos siguiendo porque rápidamente terminan en la terapia intensiva y a veces ventilados. Lo que es gravísimo es esto, que más de la mitad de los casos no tenía el diagnóstico de tuberculosis, y lo encontramos un poco de casualidad, porque se los tomografía, que es el estándar de screening de rutina de estos pacientes, porque si no uno no encuentra el vidrio esmerilado, salvo que sea frondoso, y este aquí que nos encontramos con la tuberculosis. Las comorbilidades más frecuentes fueron las adicciones, no solamente el tabaquismo, lamentablemente, y el VIH. Y otra cosa curiosa, en esta pequeña serie y en los que le siguieron, no encontramos obesos. Claro, tuberculosis y obesidad
no es algo frecuente de encontrar. No encontramos asmáticos, no encontramos EPOC y no encontramos diabéticos, cosa que, eso sí, diabetes y tuberculosis es una fuerte asociación. Cuando tengamos más casos, esto de la diabetes tenemos que reconsiderarlo, ¿no es cierto? Porque es realmente raro como tema. El periodo de internación fue más prolongado, un poco en relación con la tuberculosis y con las reacciones adversas, que como ustedes saben requieren más tiempo de internación, las reacciones adversas graves, ¿no es cierto? La mortalidad fue más alta, y después les voy a dar unas referencias. Le comentaba a Raquel que mi presentación cambió de la noche a la mañana, exactamente así, porque anoche me mandaron datos preliminares del Programa Nacional de Tuberculosis sobre una casuística en base a la base de datos nacional de tuberculosis y de COVID. Y curiosamente, nuestro pequeño grupo de pacientes tiene una mortalidad similar a lo de los 1000 y pico de casos de la base de datos del Programa Nacional de Tuberculosis, ¿no? Mucho más alta la mortalidad. Fueron externados 21 pacientes, es decir, evolución favorable, y no, por supuesto, al fin de la tuberculosis, sino al fin de la infecciosidad del SARS, ¿no es cierto? En las reacciones adversas, un poco después. Un artículo de Giovanni Migliori, todos sabemos que es un líder en las publicaciones sobre tuberculosis, y persona muy generosa, que nos ha incluido a muchos en sus publicaciones, que nuestro mérito ha sido aportar pacientes y aportar algunas consideraciones, pero su grupo de trabajo es realmente el core de todos estos artículos, que es la disminución de la asistencia a los centros de tuberculosis en la pandemia, un estudio global, ¿sí? Esto está publicado, ahora está publicado en forma preliminar en el Emerging Infectious Diseases, y realmente hay otro estudio en curso que ha reclutado más de 500 casos de tuberculosis, que pienso que va a ser el estudio más importante de tuberculosis y COVID en el mundo, en el momento en que se publique, que se termine de redactar y publicar. Ahí vamos a tener números mucho más razonables, porque está todo basado en la experiencia clínica, no son cifras de programa, ¿no? Y realmente es preocupante este tema. Las dificultades de moverse, las cuarentenas, el miedo a salir a la calle, el miedo a contagiarse en los centros de salud, y los centros de salud copados, cubiertos por el COVID, en las áreas que fueron más sacudidas. Y vean ustedes qué tragedia es esto. Un joven de 26 años le aprobaron un examen para un ingreso laboral 3 meses antes de esta radiografía. Ustedes se preguntarán quién vio la radiografía. Nosotros también. Acudió a 2 lugares de atención de la salud donde le dijeron, ¿tenés tos? Sí. Ajá, puede ser COVID. ¿Y cuánto hace la tos? Hace mucho tiempo. No, no es COVID. Acá no, acá atendemos nada más que COVID. Bueno, en uno lo hisoparon y dio COVID negativo. No tienes COVID, no es necesario que te veamos. Finalmente es derivado al Hospital Muñiz, donde nosotros trabajamos, se le saca una radiografía, luego una tomografía, y vean qué neumonía tuberculosa que tiene, con qué broncograma aéreo. Y estuvo dando vueltas meses y meses. Es un poco lo que les contaba al principio. Y esto no puede dejar de tener influencia en los números de tuberculosis en el 19 y seguramente en el 20 va a ser mucho más dramático. Esta es la información que ya vamos terminando. Es la información que me llegó anoche, a última hora. O sea que es noticia de último momento. Es un estudio, información preliminar que me envió el doctor Hugo Fernández y la doctora Marcela Natielo, que es la jefa del Programa Nacional de Tuberculosis de Argentina. Y fíjense, ellos exploraron la base de datos de salud que se llama CISA de nuestro país, que ahora unos 3-4 años se ha implementado a full y hay muy, muy buena información y todos los pacientes terminan en el CISA, ¿no es cierto? 109.000 sin comorbilidad, de los que encontraron registrados al 15 de septiembre, hipertensión, diabetes, y tuberculosis, pero acá está el problema de una base de datos. No es el médico que te está notificando el caso que él atendió, que lo conoce bien, sino que es lo que se notificó. 4.500 que tuvieron, que tienen antecedente, que mencionaron el tema de la tuberculosis o que tienen tuberculosis. O sea que está en un lugar importante, pero esto es un estudio en base a justamente una base nacional de datos. Y lo que es muy interesante, los que encontraron notificados con tuberculosis confirmada, con tuberculosis activa.
que si vamos a la anterior, fíjense, 4.500 y con tuberculosis activa, de los que se murieron, 43. 217 tenían antecedentes de tuberculosis. Probablemente no fueran tuberculosis activas y sin antecedentes nada. Bueno, 16.000 al momento de la base de datos. Nuestros muertos han aumentado mucho, hubo un cambio del criterio de notificación, resulta que se encontraron más, y así pasamos los 20.000, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se mueren los pacientes con tuberculosis activa? 10% de los casos que tenían tuberculosis confirmada, 10% se murieron. Y es lo que les comentaba, vean cómo se acerca a nuestro 8,7%, que considerando el pequeño número de casos, no es para tener muy en cuenta, pero bueno, no sabemos si por casualidad o qué resultó representativo. Es decir, mueren más los que tienen tuberculosis y COVID. Y sí, evidentemente sí. ¿Es razonable que esto ocurra? No hace falta que se nos diga. Sí, por las lesiones pulmonares y un patógeno que afecta el pulmón. Nosotros hemos tenido esta visión particular en el hospital, son bastantes casos, pero bueno, no puedo generalizar de ningún modo, en el sentido de que no encontramos pacientes con lesiones muy, muy graves. Los dos que tenían lesiones muy graves, bueno, fallecieron. Y están un poco en esta línea, ¿no? Conclusiones de nuestras observaciones y algunas conclusiones generales. Resultó abrumadora la proporción de tuberculosis en los pacientes COVID-19 internados en el pabellón Koch, COVID, el nuevo pabellón Koch. Más contundente aún fue hallar circunstancialmente la tuberculosis por las imágenes. Esto es muy sorprendente porque tanta gente que no sabía que tenía tuberculosis. ¿Y esto será así en todos? Es para pensar. En los pacientes COVID-19 TB no se observaron las clásicas comorbilidades de los infectados por el coronavirus. Algo muy llamativo, especialmente la diabetes. No observamos nosotros en nuestros pacientes. Ojo que no estoy generalizando. Y la interacción en cuanto a pronóstico y evolución entre estas afecciones comórbidas, al final me opté por considerarlas comórbidas, como ustedes ven, es menos clara que en otras asociaciones como TB-Sida o TB-Diabetes. No hay mucha evidencia al respecto, pero lo que vamos viendo es que sí, por lo menos en cuanto a comorbilidad, habrá que ver en cuanto a secuelas, es de esperar que sí, las secuelas respiratorias, hay muchos pacientes que terminan su tuberculosis y terminan en rehabilitación respiratoria, bueno, es de esperar que con esto nos pase algo parecido. De lo que no tenemos la menor duda es, esperemos equivocarnos, ¿no? Pero es de la repercusión que tendrá sobre la tuberculosis el periodo de desatención que ha sufrido la enfermedad, motivado por el aislamiento, la cuarentena, las dificultades de movilidad, los miedos, el bloqueo de los servicios de salud por la pandemia y el empobrecimiento generalizado. Estoy hablando de Argentina, no sé si todos los países se habrán empobrecido, algunos tal vez no, pero nosotros sí, francamente. Estamos, según estadísticas oficiales, en el 40% de la población por debajo de la línea de pobreza. Es una cifra que nuestro país jamás vio y todavía falta de esta tragedia tiempo que transcurra para ver las cifras definitivas. Un enfoque sindémico, que es un poco el enfoque multidisciplinario de la tuberculosis, es fundamental para el control de la enfermedad en poblaciones vulnerables. Fíjense lo que nos encontramos nosotros en esa ola de pacientes con COVID de poblaciones vulnerables. Y el mismo enfoque multidisciplinario y muy importante con respecto a las secuelas es necesario para la enfermedad por coronavirus 19. Estas dos son las instituciones en que yo trabajo, el Instituto de la Universidad de Buenos Aires de Tisioneumonología, donde asistimos pacientes secuelados también por COVID, y el Hospital Muñiz, que también asiste en la consulta externa a pacientes secuelados y que ha sido designado como hospital de referencia en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para COVID, y estamos manejando una carga de pacientes importantes. Y lo que quieran escribirme, acá tienen mi correo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Domingo. Bueno, damos inicio entonces a la sesión de preguntas y pues tenemos bastantitas preguntas, no sé si tengamos tiempo de contestarlas todas, esperemos que sí.
Está el doctor Edwin, para que estén presentes los dos, por favor, para contestar. Doctor Edwin, ¿podría abrir su micrófono también para hacer algunas preguntas? Que hay unas dirigidas a usted con respecto a la ley de tuberculosis. Dice, si Panamá... Ay. Creo bajar ¿Por qué no cerramos nuestros micrófonos? Ajá, Los sí, de y ya Edwin y el mío, y lo abrimos cuando vamos a hablar. Sí, correcto. Sí, Panamá está catalogado como país de altos ingresos, siendo una determinante social de la pobreza. Entonces, ¿cómo explicar las tasas de incidencia alta que registran? ¿Qué determinantes sociales influyen? Esa sería una pregunta para el doctor Edwin. Bueno, Panamá ha sido catalogado como de altos ingresos en el año, me parece que fue en el año 2018. Pero bueno, la realidad del país es muy diferente del área urbana que el área rural. Y las áreas comarcales, por lo general, es un área rural donde también las poblaciones tienen otros determinantes como viven 5 o 6 en una casa, hay también el tema de la desnutrición y hay otras cosas, los accesos a los servicios de salud también son muy distantes. En ese sentido, también hay una distribución desigual de los recursos en Panamá. O sea, podemos decir que es catalogado como altos ingresos, pero la distribución no es igual para todos. Entonces, creo que en ese sentido iba la pregunta, ¿no? Gracias. Doctor Domingo, preguntan, dice, con respecto a lo de los casos de COVID, dices, ¿es correcto que en total existen 80 casos con la comorbilidad de TB-COVID y que se han detectado este año? Y 40 de ellos han muerto. Por lo tanto, ¿la tasa de mortalidad es del 50%? Es pregunta. No, los casos de tuberculosis, no. Los casos de los que nosotros reportamos de esa primera serie, murieron 2 entre 23. Eso es el 7 y pico por ciento, el 8 y pico por 8,7%. Y lo que reporta este informe preliminar del Programa Nacional, ustedes pueden ver la diapositiva, ¿no es cierto? Hay un 10% de fallecidos dentro de los que tenían tuberculosis activa. Vea la diapositiva, la persona que preguntó. No escucho, ¿eh? Sí, ya, perdón. Una pregunta para el doctor Edwin. Dice, conforme a la nueva ley indica recibir soporte nutricional y otro de acuerdo a lo establecido por el Estado a través de los programas sociales. Los programas focalizan por pobreza. Si un afectado de tuberculosis no califica como pobre, el programa no le brinda ayuda. Y si el programa de tuberculosis facilita el proceso para que pueda acceder al programa social. Bueno, se escuchó algo entrecortado, pero bueno, todos los pacientes detectados como o que ingresen al programa de tuberculosis tienen una atención integral, incluido el componente nutricional. Dependiendo de ellos, entonces se incluye en lo que es el soporte nutricional actualmente. Con esta ley lo que se busca es asegurar que ese soporte nutricional abarque a todos los pacientes diagnosticados y que estén ingresados en el Programa Nacional de Tuberculosis como una ayuda en lo que es el seguimiento del paciente y la curación por tuberculosis. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿hay sanciones para los pacientes que no cumplan la ley de tuberculosis de Panamá? Sí,
Dentro de los 33 artículos, creo que no lo mencioné, pero si no asiste a su tratamiento estrictamente supervisado, se le puede descontar las horas trabajadas, algunas horas que no justifiquen el hecho de que haya ido a buscar el tratamiento o haya asistido a sus citas control. En ese sentido, tiene que haber un comprobante por parte del centro de salud o la policlínica o el hospital de que está en atención durante esas horas que le son permitidas, y de no tener ese comprobante, se puede hacer un descuento en lo que es el salario del trabajador. Y otra pregunta para usted. Dice, en el marco de la nueva ley de tuberculosis, ¿cómo se promoverá la efectiva participación de los recuperados de tuberculosis a través de las organizaciones comunitarias que permitan ayudar a difundir la detección y seguimiento? No le entendí al principio, no le escuché al principio. En el marco de la nueva ley de tuberculosis, ¿cómo se promoverá la efectiva participación de los recuperados para otras detecciones? Bueno, nosotros tenemos que confirmar comisiones técnicas de monitoreo y seguimiento de lo que es los planes estratégicos de tuberculosis. El plan actual va al año 2022. Nosotros conformaremos los comités técnicos que involucran al personal de salud y algunos asociados que tenemos. Recordar que en nuestro país estamos en el último año del Fondo Mundial, en el año 2021, y ahí tenemos que tener una sostenibilidad de lo que hemos avanzado con el proyecto del Fondo Mundial. En ese sentido, tenemos organizaciones civiles que trabajan en el tema de tuberculosis que hay que reforzar. Estamos reforzando, como se dice, una organización panameña contra la tuberculosis, y en ese sentido nosotros incluir a estas organizaciones que tengan también afectados por tuberculosis, que puedan dar sus experiencias para tratar de controlar en la comunidad lo que es el contagio, acercar a los pacientes que pudieron abandonar el tratamiento, y en ese sentido reforzar esa parte comunitaria que es muy importante para nosotros y que en Panamá estamos apenas reforzándolo. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Palmero. Los datos mostrados indican que los casos están disminuyendo durante este año. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Disminuyen porque efectivamente no hay casos o por la situación de la COVID? Esa pregunta es para el doctor Edwin, ¿eh? O cualquiera de los dos. Ajá. No, en nuestro país no están disminuyendo nada. Tampoco tenemos tomar el registro, puede ser en un país más pequeño sea más razonable, pero en un país grande que hay demoras, porque el sistema de vigilancia epidemiológica, el sistema de reporte es online, pero hay demoras en cargar los casos. Las estadísticas de tuberculosis se publican al año siguiente. La OMS las publica más o menos para esta época, las del año 2019. De manera que no podemos hablar de ninguna manera. No, nosotros en nuestros casos no podemos sacar ninguna cuenta actual que sea válida. Lo que observé en Panamá sí, pero probablemente sea por la dificultad de la asistencia a los centros de salud de la gente, o no sé, Edwin podrá explicarlo por qué. En Argentina no. Hasta el año 18 la tuberculosis venía aumentando ligeramente, pero aumentando. Ok. Doctor Edwin, ¿quiere contestar? ¿Me podría repetir la pregunta, que no la escuché? Que se escucha entrecortado y no entendí la primera parte. Preguntan que se han disminuido los casos de tuberculosis en este año, que si es porque han disminuido la tuberculosis o por la situación de la pandemia. Ok. En cuanto a la disminución de la tuberculosis, del 2018 al 2019 tuvimos una reducción significativa de 7 puntos porcentuales en base a la incidencia. Y esto se debió
no necesariamente a que haya habido, o sea, hemos seguido con la búsqueda del sintomático respiratorio, hemos tratado de reforzar el tema del diagnóstico a nivel primario con los equipos expert y evitar de que caigan en los hospitales en estadios tardíos y que ese paciente que probablemente sea diagnosticado en el hospital no siga contagiando, porque llega con una carga basilar alta y muchas veces hasta fallece. Entonces nosotros hemos mejorado en ese sentido la mortalidad y la incidencia al tratar oportunamente los casos y tratar de que la cadena de transmisión disminuya. Eso se vio reflejado del 2018 al 2019. Pese a que hicimos un análisis de las muestras que llegaban al laboratorio, si habíamos tenido, como se dice, la misma afluencia de muestreo del año anterior. Y al parecer eso no había cambiado. En el sentido de este año 2019, bueno, podemos decir que la pandemia ha dificultado también el hecho de que se mantenga una constante en el diagnóstico. Podemos decir que hemos tenido un confinamiento de los pacientes con tuberculosis, pero no han disminuido su tratamiento. Puede ser de que el muestreo, se hace un screening de los pacientes que probablemente tengan los síntomas respiratorios. O sea, nosotros abordamos 15 días de o sintomáticos respiratorios por tuberculosis para hacer una prueba que pasen 15 días con tos. En el caso de COVID es un síntoma respiratorio menos de 15 días, es un cuadro más agudo y en ese sentido se hace un descarte, igual un screening de esos pacientes, digamos, si se sospecha en la historia clínica de tuberculosis, se le hace la prueba también de tuberculosis. Pudiéramos decir que tenemos que ver los datos finales por el hecho de que muchos de los equipos de ETB han estado apoyando lo que es la pandemia o el diagnóstico de COVID y en ese sentido tenemos que ver los datos finales por parte de epidemiología de lo que es el tema de la notificación y los que ingresan al programa de tuberculosis. Los datos que dimos de 635 casos hasta la fecha de tuberculosis son los que tenemos en el programa y los que están tomando tratamiento. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta. ¿Se puede cerrar su micrófono? Ok, gracias. Doctor Palmero, preguntan, le voy a hacer dos preguntas de una vez. ¿Podría comentarse algo del tratamiento farmacológico para pacientes TB COVID-19 con y sin deficiencia respiratoria? Y me preguntan que cuáles son los pasos para mejorar la detección de la tuberculosis en estos casos con el binomio de COVID. Sí, los pacientes con tuberculosis que hemos tenido, pocos han llegado a un grado de insuficiencia respiratoria que requiriese la internación en terapia intensiva, ¿no es cierto? Ustedes saben que el tratamiento que está absolutamente demostrado que es eficaz para el COVID-19, para la COVID-19, es el oxígeno. Fuera del oxígeno, todo lo demás está en discusión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos protocolos. Hay protocolos que se están desarrollando, por ejemplo, con la droga antiparasitaria ivermectina, que aparentemente mejora la evolución. También tenemos protocolos que utilizan plasma de convaleciente, anticuerpos obtenidos de suero equino, el uso de dexametasona cuando empiezan a irse a la insuficiencia respiratoria. No, que tengan tuberculosis o no, no influye mucho en ese manejo. Pero realmente lo que mejor levanta, digamos así, la capacidad respiratoria del paciente es la posición prona y una adecuada oxigenación a través de la máscara con reservorio y un flujo de oxígeno alto. Si eso ya no funciona, ya no es un paciente para internación en piso y pasa a la terapia porque es un candidato a ser intubado y ventilado, lo cual ya genera un problema muy importante de ocupación de camas y de las secuelas. Y la otra parte de la pregunta.
No. Estás muteada. Sí, que cómo se puede mejorar la detección de tuberculosis en estos casos con sintomatología, ¿no? De COVID, de aquellos que entran. Bueno, la detección de tuberculosis que hacemos en los pacientes con COVID es excelente, porque hemos vuelto a las viejas épocas de los catastros radiográficos. Ustedes vieron que en la bibliografía cada tanto aparece en discusión si es válido el catastro radiológico para la detección de tuberculosis, sobre todo con lo barato que es ahora la radiología digital, porque ya no hay revelado, no hay placas, es decir, y la transmisión a distancia, el radiólogo puede estar en otro país, en la otra punta del mundo, informando, ¿no? Nosotros hacemos un catastro radiológico sin querer, es decir, no para detectar tuberculosis, sino de todos los pacientes COVID, buscando la gravedad de las lesiones para estar alertas. En general, cuando uno ve mucho vidrio esmerilado y vidrio esmerilado bilateral y si coalesce en forma de opacidades con broncograma aéreo, se le agregan antibióticos al paciente y uno está muy alerta sobre él, lo ve hora tras hora, digamos, para ver si cae o no en la insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Es decir, que hemos aumentado la detección de tuberculosis en la población COVID sin quererlo, haciendo el catastro radiológico. Y a todo sintomático respiratorio, como comentaba el doctor Edwin, hay que hacerle el estudio bacteriológico. Lamentablemente Argentina no tiene suficientes aparatos de GeneXpert como para hacer una detección universal de la tuberculosis con el GeneXpert. No sé Panamá. Usamos la baciloscopía todavía. Y el GeneXpert queda reducido porque tenemos una provisión limitada de cartuchos a cuando hay sospecha de resistencia o en las poblaciones en las cuales es más probable la aparición de resistencia, como por ejemplo, por supuesto, los contactos y los inmunodeprimidos, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, creo que nada más tenemos tiempo para una última pregunta. De todas maneras, le vamos a pedir a los ponentes que si pueden contestar las preguntas que no se hayan podido contestar en este momento, se las podemos mandar y posteriormente si ustedes nos hacen el favor de contestarlas vía electrónica. Y una pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó Panamá para que se aceptara esta ley desde que se inició todo este proceso de la redacción de la ley y hasta el momento en que fue aprobada? Doctor Edwin. Creo que tiene... ahí está ya. Bueno, como mencioné en las diapositivas, nosotros tuvimos el beneplácito del presidente de la Comisión de la Asamblea de Panamá, el doctor Víctor Castillo, el cual, con la asistencia del Frente Parlamentario de las Américas en la lucha contra la tuberculosis, y la licenciada Cintia Dantas, que creo que es la secretaria, y lo que fue un diputado de República Dominicana, que le estábamos dando seguimiento desde el año 2017, logramos hacer o recopilar ciertos artículos de otros países como Perú, y en ese sentido, y de Guatemala también, que creo que está en proceso también de aprobar una ley de tuberculosis, y en ese sentido trabajamos en la confección de un borrador, y claro, fueron pocos meses durante esta pandemia. Al parecer los diputados tenían la disponibilidad y logramos concretar la aprobación en tercer debate. Falta ser sancionada por el presidente de la República, pero por parte del Ministerio de Salud no tenemos ninguna objeción a los artículos ahí descritos. Y más adelante algunas cosas en el tiempo de la implementación y de los recursos necesarios para implementar esta ley, podemos, como se dice, hacer algún tipo de ajuste que sea necesario para beneficio de los pacientes con tuberculosis. Muy bien. Una última pregunta, si quieren comentar al respecto con respecto a las fronteras. Si tienen mecanismos de colaboración con sus países vecinos para tratar la tuberculosis con pacientes binacionales. No sé, doctor Edwin o el doctor Domingo.
No escuché la pregunta. Yo tampoco, porque estaba contestando las preguntas que hay en el Ah, ok. abajo. Dime, Muy, perdón. muy brevemente, si tienen experiencia, si saben, en casos binacionales con sus países vecinos, ¿cómo se maneja esto del tratamiento de la tuberculosis? De manera muy breve. Sí, bueno, le digo en Argentina, nuestro programa de tuberculosis mantiene un grupo de WhatsApp con los jefes de programa de los países vecinos, en los cuales se intercambian información sobre los pacientes que van y vienen, especialmente los multiresistentes y los extensamente resistentes. El paciente con tuberculosis común es menos complicado porque, bueno, se le dan las 4 drogas y listo, pero hay casos difíciles. Nosotros tenemos mucha interacción con Perú. Hay mucha migración peruana y Perú es un país en Latinoamérica que tiene una alta proporción de casos de TB, MDR y XDR. Y realmente hacemos un seguimiento binacional y hay pacientes que van y vienen a través de la frontera y es toda una lucha estar sobre ellos, ¿no? Los conocemos con nombre y apellido a los más recalcitrantes. Y da resultado. Con Julia Ríos, tenemos que es la jefa del programa de Perú, tenemos una relación muy, muy frecuente, muy cordial, ¿no? Y muy fructífera. Gracias, doctor. Doctor Edwin. Bueno, Panamá le da seguimiento a través de epidemiología que tiene que ver con los asuntos internacionales de los pacientes que pueden ser referidos a nuestro país o salgan de aquí para el extranjero. Recientemente, bueno, hemos tenido pacientes de lo que es Estados Unidos que son enviados a Panamá. Creo que tuvimos un caso que ya estaba en tratamiento, fue detectado y se le da la continuación, se le ubica aquí en Ciudad de Panamá y se le da el seguimiento del tratamiento antituberculoso. Digamos, acá los países más cercanos, como lo que es Costa Rica, también mantenemos una comunicación sobre todo los equipos locales que son los fronterizos, que tienen que ver muchas veces con la migración, en el caso de Costa Rica, de las personas que recogen café, o trabajan para café, muchas veces pasan de Panamá hacia el sector de Costa Rica para trabajar y en ese sentido muchas veces por ser personal o personas que viven en el área comarcal, muchas veces son afectados también por tuberculosis. También tenemos migración interna en nuestro país, de las comarcas hacia el área urbana, y en ese sentido tenemos también una comunicación interna para vigilar que estos pacientes sigan sus tratamientos en las diferentes provincias. Muchísimas gracias. Les damos pues muchísimas gracias por haber estado presente en esta primera sesión de las 10 sesiones que va a haber de este foro virtual. Invitamos a los asistentes a que se unan la próxima semana, igual a la misma hora, y va a estar presentando la doctora Blanca Restrepo de la Universidad de Texas con tuberculosis en pacientes con diabetes y la tercera edad, y el doctor Marcos Burgos de la Universidad de Nuevo México con el tratamiento y manejo de la tuberculosis latente en Estados Unidos. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana. Que tengan excelente día todos y sigámonos cuidándonos del COVID. Gracias. Hasta luego.